Ahora vamos a empezar el último de los temas de este estudio, y es las responsabilidades. Si hemos visto las responsabilidades del pastor para con la congregación, ahora vamos a empezar a ver, hermanos, la responsabilidad de la Iglesia para con sus ancianos, para con sus pastores. La primera, hermanos, es reconocerlos. Reconocerlos es la primera responsabilidad. Insisto, reconocerlos, no elegirlos, porque Dios es quien pone. Por lo tanto, la Iglesia no elige pastor, no elige anciano. Tiene que reconocer a aquellos que el Señor ha puesto. Y criterio ya tenemos, porque hemos estado viendo los requisitos que la palabra del Señor nos da para reconocer a aquellos que el Señor ha puesto. Ahora, nuestra responsabilidad, la de cada uno de nosotros que formamos parte de su Iglesia, es, conociendo esos criterios, pues ver quién en la congregación los está cumpliendo. Y ahora la palabra del Señor es muy clara al respecto. Y le dice a Timoteo, referente a este tema, no impongas con ligereza las manos a ninguno. El reconocimiento de los ancianos se hacía por imposición de manos. Así que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, lo que le está diciendo es, no te precipites. Mira bien, Timoteo, no te precipites. Elegir ancianos, elegir a los gobernantes de la Iglesia es algo muy serio. Así que no te precipites, no corras, no tengas prisa. Asegúrate de que la conducta de aquellos está corroborada, está confirmada, que es conforme a esos requisitos que yo te he dado, que te acabo de dar. No te precipites. Pues, hermanos, eso os digo yo, no tengamos prisa, porque es catastrófico equivocarnos al elegir gobierno a la Iglesia. Si no lo hacemos conforme al propósito del Señor, si no es a aquellos que el Señor ha puesto, a quienes estamos reconociendo como ancianos, como gobernantes de la Iglesia, nos pueden llevar a caminos inadecuados o sencillamente no llevarnos a ninguna parte. Y la Iglesia tiene un objetivo, la Iglesia tiene un destino. En segundo lugar, la responsabilidad de la Iglesia está en reconocer la autoridad de los ancianos. Y esto es así. ¿De qué sirve reconocer ancianos si no le reconocemos la autoridad? Mirad, esos ancianos pueden ser excelentes gestores, pero nunca serán gobernantes, porque para ser gobernantes es menester que aquellos sobre los que ejerce el gobierno se sometan a esa autoridad, la reconozcan y se sometan. Si no, hermanos, los ancianos no gobernarán la Iglesia. Y eso es muy fácil de decir, es muy fácil de admitir y decir, sí, yo entiendo que esto es así, pero pregúntate si lo estás haciendo cuando te toca la parte que a ti te toca. Cuando alguien te dice a ti, hermano, no estás haciendo lo que debes, o necesitamos contar contigo con esto, o esto que estás haciendo no es correcto, ya nos han tocado la moral, ¿no? Ahí es, hermano, donde te pido que reflexiones si realmente te estás sujetando al pastor, porque esa es la voluntad del Señor. Nosotros no reclamamos autoridad para nosotros, por nosotros mismos. Es la autoridad que el Señor nos delega, de la cual vamos a dar cuentas. Y no la vamos a exigir. Jamás ninguno de vosotros me puede decir que yo le haya exigido nada. Sí que le haya dicho y que le haya llamado la atención. Pero decir tienes que hacer esto aunque no te guste, jamás se lo he dicho a nadie. Es algo voluntario. Es voluntario que vosotros os sometáis. Pero eso es lo que os está pidiendo al Señor. Y desde luego, si no hay ese sometimiento, no se podrá ejercer gobierno en la Iglesia. De ahí la importancia de esa gran responsabilidad que tenéis al reconocer la autoridad de los que en definitiva os habéis reconocido para que os gobiernen. No tiene de más si estáis diciendo que esos son los gobernantes, que os sujetéis como el Señor pide a ellos. Porque no estamos aquí para pasar el rato, hermanos, estamos para cumplir unos objetivos. De la misma manera que tú en tu trabajo aceptas y asumes ese gobierno para los objetivos que la empresa tiene, en este caso Dios nos da un trabajo, hermanos, nos da unas metas y pone gobernantes para que nos conduzcan a esas metas. Si el líder va adelante y los demás no le siguen, ¿a dónde vamos, hermanos? A ninguna parte.
Dice Efesios, capítulo 4, dice el apóstol Pablo en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, todos tenemos un trabajo. El pastor o los ancianos no son los que tienen que trabajar. Tienen una misión, un cometido dentro del cuerpo. Vosotros tenéis el vuestro. Y es obligación, misión y responsabilidad de los ancianos que gobiernan la Iglesia pediros que cumpláis con vuestro cometido como miembros de este cuerpo. Porque cuando no lo hacéis, dejáis el cuerpo paralítico. ¿Conocéis la hemiplegia o la tetraplegia o la paraplegia? Son enfermedades donde hay más o menos parálisis de los cuerpos. Pues bien, que sepáis, hermanos, que la Iglesia muchas veces está parapléjica o hemipléjica o tetrapléjica cuando hay miembros que están paralizados. No sabemos exactamente el porqué. Cuando se produce esas parálisis, ocurre lo mismo que en un cuerpo. Da igual que haya cerebro, ese cuerpo no puede actuar, no puede andar. Está limitado en cuanto a lo que ese cuerpo puede hacer. ¿No es bíblica, hermanos, la idea del cuerpo? Pues eso es lo que ocurre. En tercer lugar, los ancianos deben de ser tenidos por dignos de doble honor. Dice Pablo, escribiendo a Timoteo, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, vamos a definir la palabra honor. Dice que el anciano, el pastor, es digno de honor. Luego veremos lo que quiere decir doble honor. De momento vamos a ver qué quiere decir honor, hermanos. ¿Qué es honor? Honor es un reconocimiento, es un obsequio, es un agasajo que damos a alguien que consideramos que es merecedor de ese honor. Y está muy relacionado la palabra honor con la palabra honorario. Tienen la misma raíz. Honorario y honor vienen de lo mismo. ¿Sabéis lo que es un honorario? Un honorario es el pago de un salario. Entonces, en principio, lo que está diciendo Pablo de una manera muy clara es que aquel que se dedica a la obra no debe de pasar necesidad si no puede ganar su sustento, porque se está dedicando a la obra. La Iglesia no puede poner bozal al buey que trilla. Y está haciendo referencia Pablo incluso a un pasaje bíblico, a Deuteronomio, para expresar lo que era una realidad. Si tú al buey que te está trillando le impides que coma, ¿qué haces con el buey? ¿Te lo cargas? Bueno, si quieres tener un pastor y no le das para comer, si su vida está dedicada a la obra de tal manera que no puede ganar su sustento, entonces no es lógico que la congregación, a aquellos por los cuales o a los cuales está sirviendo el pastor, no es lógico que esa congregación ayude, sustente las necesidades materiales del pastor. Eso es lo que debería de ser. Pablo está haciendo referencia a este pasaje de Deuteronomio, y también está haciendo uso de una frase popular que se usaba en aquellos tiempos, que también Jesús la utilizó, que dice, digno es el obrero de su salario. Si el pastor está haciendo un servicio, es digno de su salario. Incluso el apóstol Pablo, acerca de este pasaje también, cuando está escribiendo a los Corintios, referente a este pasaje que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, está diciendo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Está diciendo el apóstol Pablo. ¿No es lícito, hermanos, que aquel que siembra, ¿para qué trabajáis vosotros? ¿Vais a trabajar y no? ¿Os imagináis que vais a trabajar y no os pagarán? ¿Trabajaríais? Mirad, creo que sería... No, creo no.
Es vergonzoso, sería vergonzoso que un anciano se enriqueciese a costa de ese salario, a costa del rebaño. Porque el anciano tiene que tener lo que necesita. Y por lo tanto, enriquecerse a costa de los que ofrendan en la iglesia, no creo, bueno, me parecería una vergüenza. Me parecería una vergüenza. Pero ¿sabéis otra cosa? También es vergonzoso cuando vemos pastores dedicados a la obra y hermanos tienen que vivir con una extrema austeridad porque aquellos a los que sirven no son conscientes. Eso también es vergonzoso. Es vergonzoso que probablemente ninguno de nosotros vamos a negar el derecho a que ese siervo que está dedicado a la obra viva de la obra, porque eso es así. Lo dice la palabra del Señor con una claridad tan clara y además es tan lógico que no haría falta ni que lo dijera, se entiende. Pero muchas veces pensamos de la siguiente manera: a ver, yo estoy pagando al pastor, ¿no? ¿Cómo es que el pastor va a cobrar más que yo? El pastor, mira, mientras cobre menos que yo, vale, pero ni más que yo. Vamos a subirle, vamos a darle un poquillo para que vaya tirando, ¿no? No sé, no es el caso en esta congregación porque gracias a Dios no tenéis necesidad de mantener a ningún anciano ni a ningún pastor. Pablo decía, no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Vamos a sentar las bases claras, hermanos. Todos tenemos que trabajar en la obra y ninguno debe de cobrar por ello, ni el pastor, a menos que por su dedicación no pueda trabajar. Pablo se ganaba la vida. Bien, no le mantengamos. Dice, no hago uso de ese derecho. Si el pastor no tiene necesidad, si tiene tiempo de ganarse la vida, o en parte se la está ganando, no digo que le sostengamos. Doy gracias al Señor, repito, de que no me tenéis que sostener. Eso me da una libertad tremenda. Siempre que pueda ser, es deseable. Hasta Pablo lo hacía. Pero tenemos que aprender, hermanos, porque no sabemos si esta situación siempre va a ser así. Y aunque no sea el caso, es la obligación de la Iglesia, y así nos lo enseña con toda claridad la palabra de Dios, que aquel que tiene necesidad de trabajar más, encima de que trabaja más y no tiene tiempo para ganarse la vida, ¿vamos a permitir, hermanos, que pase necesidad? No. Y mirad una cosa, ¿cómo debe de vivir? Porque eso también hay que clarificarlo. Aquel que se dedica a la obra, evidentemente con riquezas no, sería una vergüenza. Pero tampoco con austeridad. La Iglesia tiene que ser generosa. ¿Cómo estableció Dios que vivieran los levitas? Porque dice Pablo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, y hace referencia al Antiguo Testamento, comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Él es quien está estableciendo esta comparación. Y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cómo ordenó Dios que vivieran los levitas, a los que Él eligió para que ministraran al pueblo de Israel? ¿Qué ordenó? El diezmo. A veces hablamos del diezmo con una ligereza tremenda. Más vale que estudiásemos un poquito más el diezmo. Porque el diezmo no era las ofrendas del pueblo de Israel, era una parte de las ofrendas. Y el diezmo era exclusivamente dedicado a los levitas. El diezmo era la 10ª parte de lo que tenían las restantes tribus que tenían que aportar a los levitas que ministraban porque era su trabajo para su sustento. Eso nos da, hermanos, una idea de lo que recibían los levitas. Y además, los levitas, de ese diezmo que recibían de las otras tribus, lo que hacían es que reservaban la 10ª parte para el sumo sacerdote. Eso es lo que Dios había ordenado. Qué bien poder hablar así, hermanos, porque no estoy pidiendo para mí. Por eso puedo hablar con esta libertad. Pero tenemos, hermanos, esa responsabilidad. Esto, nos gusta o no nos gusta, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y si alguna vez en la Iglesia hay necesidad, porque un anciano está dedicado a él y no tiene trabajo, hermanos, que aprendamos, que sepamos cuál es nuestra responsabilidad, lo que el Señor nos pide. Todos tendremos este compromiso. Bueno, pero dice, ya hemos visto una parte de lo que significa ese honor, ¿no? Pero dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien, especialmente los que se dedican a la enseñanza y a predicar, sean tenidos por dignos de doble honor. Y yo pregunto, ¿y a qué se refiere ese doble honor? ¿A qué pensáis que se refiere? Ya os lo voy a decir. Paga doble. No se refiere a paga doble. Como es doble honor, doble honorario, ¿no? No. Si alguno os dice eso, ese se pasa de la raya, ¿eh?
a ese no le creáis. No, mirad, doble honor quiere decir, por una parte está el honor, el honorario, y Pablo lo decía muy claro, no pongáis voz al árbol que trilla. O sea, que el obrero es digno de su salario, vamos. Me parece que está claro que una parte de ese honor se está refiriendo, sin lugar a dudas, al salario que merece. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? ¿Cuál sería la segunda parte? Mirad, el honor es más que un salario. Es el reconocimiento a un mérito. Por eso, cuando habla de doble honor, lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es que los tengáis en mucha estima, que los reconozcáis, que le rindáis ese honor a aquellos que os están alimentando, porque ya hemos visto, hermanos, que la palabra, mira que dice los que gobiernan bien y especialmente los que se dedican a la palabra, los que os enseñan. ¿Os imagináis qué sería una iglesia sin un buen maestro? ¿Qué sería de la iglesia sin un maestro? Algunos por ahí hay, ¿eh? Qué tristeza, hermanos. ¿Cómo creceríamos si la palabra es la que tiene que transformar nuestras vidas? ¿Cómo creceríamos? ¿Haciendo espectáculos? Porque claro, si yo no puedo dar de comer, mira, os entretendré, haremos circo. Ya que no hay comida, haremos circo. Al menos que lo paséis bien. ¿Así creceréis? No, hermanos, es la palabra. No hay nada sustituto de la palabra para crecer. Así que la iglesia necesita maestros. Darle el honor al maestro que necesita. Hay profesiones, hermanos, profesiones como pueden ser la de un médico o la de un maestro, que requiere ese reconocimiento social, porque es una labor buena. Y sabéis, somos demasiado orgullosos. Y nos cuesta reconocer esas cosas. Y la palabra del Señor nos dice a aquellos que gobiernan bien y que se dedican en la enseñanza, tenerlos por dignos de doble honor. Es decir, además del salario, darles reconocimiento. Mirad, probablemente, si intentáis hacer memoria, especialmente en los estudios, los domingos por la tarde, cuando nos ponemos en mesa redonda, han pasado por aquí muchos hermanos a estudiar, y tal vez hayáis visto en alguna ocasión alguna actitud de aquel que está recibiendo la enseñanza, y la forma de recibirlo es juzgando al maestro. Es decir, es una actitud de juicio. Yo voy a ver, lo está haciendo con espíritu de crítica, voy a ver qué está diciendo este. Y si aquello que dice, a mí no me parece que está bien, rápidamente salto, y a lo mejor pues porque me dijeron, he oído, y desde luego en muchísimas ocasiones usando la Biblia muy mal, sacando versículos fuera del contexto, con lo cual hacemos decir lo que nos dé la gana, personas que incluso son inmaduras, recién convertidos en la fe, sin conocimientos bíblicos, ¿no los habéis visto? Yo ahora estoy pensando en varios. Y dicen, pues yo creo que eso no es así. Porque a mí me parece lo que siempre decimos. Esas actitudes, hermanos, lejos de estar en reconocimiento al maestro, están poniendo una traba y un obstáculo al desarrollo de esas personas. Es un mal para ellos mismos, ¿no? Esto es lo que está diciendo Pablo. Y no nos estamos refiriendo, hermanos, a aquellos que necesitan aprender y que puedan estar equivocados. Evidentemente, para eso enseñamos. Pero recordad la actitud de Apolos. Apolos estaba predicando, creía hacerlo bien, y de repente viene Priscila y Aquila, y ven que lo que está diciendo no es muy correcto, y le llaman, Apolos, ven para acá. Mira, eso no es así, es de esta manera de la otra. Y Apolos dice, pues yo creo que no. No le dijo eso, hermanos. La actitud de Apolos fue de reconocimiento a aquellos hermanos que eran más maduros que él y de aceptarlo. Y yo pregunto, ¿es mucho pedir que aquellos que dedicamos horas al día al estudio de las Escrituras nos reconozcáis ese esfuerzo y admitáis las enseñanzas que os aseguro que no nos las inventamos, sino que con mucho esfuerzo, oración y dedicación, con muchas horas detrás de lo que aquí se predica, se está preparando ese manjar, esa comida, ese estudio? ¿Es mucho pedir eso? Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que sepamos reconocer, dar la honra también a aquellos que nos enseñan, porque gracias a ellos la Iglesia va a crecer. Y si no lo haces, hermano, mira, a mí me da igual, pero es un obstáculo para tu propio desarrollo espiritual, porque es la palabra la que te tiene que transformar, la que tiene que renovar tu mente, tu justicia, tus conceptos, tu sabiduría. Es la palabra del Señor. Y ahora vamos a un aspecto, al último aspecto. No admitas acusación contra un anciano. No se está refiriendo a una persona mayor. Está hablando de los ancianos, de los gobernantes. Y está diciendo, no admitas acusación
contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Hermanos, mucho cuidado. Mira, nadie hay más expuesto a la murmuración, a la acusación, que aquellos que están al frente de algo, de lo que sea. ¿Quién critica más? ¿Quién es la persona más criticada en este país? El presidente del gobierno. Todos tienen que valorar, sea quien sea, haga lo que haga. Si lo hace, porque lo hace. Si no lo hace, porque no lo hace. Siempre habrá quien estará en desacuerdo y juzgará que aquello no es correcto. Da igual, si haces blanco o si haces negro, o si lo dejas de hacer, todo es criticable, hermanos. Todos lo sabemos hacer mejor. A mí me recuerda cuando yo veía a mi suegro, que es amante del deporte y forofo del Barcelona, cuando veía a los futbolistas correr por el campo y ¡uy, que no has hecho esto, que tenías que haber! Y se animaba así y decía lo que tenían que hacer. Y yo me preguntaba, ¿y tú qué hubieras hecho dentro, no? A ver, entendamos, hermanos, es muy fácil decir lo que tienen que hacer los demás. Tal vez la pregunta que tendrías que hacerte tú es qué estarías haciendo en su lugar, ¿no? ¿Qué podrías hacer tú en su lugar? Pero, hermanos, como grandes entendidos, juzgamos y criticamos a personas pues que están haciendo una labor, ya me estoy refiriendo en cualquier orden de nuestra vida. Criticaremos hasta a un médico porque no nos parece bien tal vez lo que nos está diciendo, ¿no? Como si nosotros fuéramos médicos, ¿no? Y supiésemos más que él, ¿no? Yo digo, cuando tú vas al médico o le haces caso a la enfermera de afuera, que también te puede hablar mucho de medicina, porque seguro que tiene mucha experiencia también. No, tú quieres que te trate, que te visite el médico, ¿no? Porque confías en un profesional. Pues entonces, hermanos, si tú confías en un profesional, acepta lo que él te dice. Si no tienes esa confianza, va al asunto. Pues eso tenemos que ser conscientes, hermanos, que la persona que está al frente o las personas que están al frente son las más criticables, las que más fácilmente se van a criticar. Y mira, aunque yo diga que no lo hagáis, sé que lo vais a seguir haciendo. Bueno, allá vosotros. Lamentablemente, esto ocurre porque somos muy dados a la crítica y a la murmuración. Yo digo que es el deporte nacional en todos los órdenes de la vida. Y si no miras los programas de televisión, esto es llamado basura. Se alimentan de críticas, de murmuraciones y de historias. Eso es. Y en la Iglesia está ocurriendo, lamentablemente, lo mismo. Y entonces yo quiero ahora que entendamos por qué no debemos murmurar. Es algo nefasto. Y más bien yo diría, ¿y por qué llegamos a murmurar? ¿Por qué es que murmuramos? ¿Por qué no podemos evitar dejar de hacerlo? ¿Sabéis? En cierta ocasión, el obispo de Canterbury visitó Nueva York y al llegar allí a Nueva York le preguntaron si iba a visitar a las prostitutas de Harlem. Y el obispo dice, ¿hay prostitutas en Harlem? ¿Sabéis? Al día siguiente, los periódicos decían, lo primero que ha hecho el obispo de Canterbury al llegar a Nueva York es preguntar por las prostitutas. ¿Vale? ¿Me entendéis la idea? Así somos nosotros de parciales con lo que escuchamos. A mí me ocurrió, por poner solo un ejemplo, en cierta ocasión yo estaba, no sé si algunas señoras, porque ya hace años, lo recordarán, estaba yo hablando con las señoras y les estaba diciendo, hermanas, tenéis que darle un enfoque abierto a esta reunión con una merienda, abierto a personas, que invitéis a personas no creyentes, pues para que se sientan a gusto y poder dar testimonio. Y entonces, bueno, no os sintáis tampoco con la obligación necesariamente de tener que hacer una oración, porque se pretende que sea una cosa distendida. Entonces, si veis que puede ser oportuna la oración, hacerla, pero tampoco es necesario porque no se trata de dar una formalidad a una reunión, sino que sea una reunión informal, y a veces le damos una religiosidad y una apariencia que tal vez no es necesario. Bueno, una hermana dijo así, el pastor no quiere que oremos. Hombre, yo no he dicho eso, como lo de Canterbury, me siento obispo de Canterbury, no he preguntado por las prostitutas, no he dicho que no se haga, pero así somos, hermanos. Y ahora la pregunta que es, fíjate cuando te haces receptor de esas cosas, el pastor ha dicho que no oremos, pues menudo pastor. Menudo pastor que no quiere que se ore, ¿no? ¿Cómo puede ser eso pastor en la Iglesia, no? Bueno, hay, hermanos, la parcialidad en nuestras interpretaciones cuando estamos valorando lo que el pastor hace o dice. Eso en primer lugar. Esa es una razón, una fuente de murmuración. Luego también hay, hermanos, las personas susceptibles. Una persona susceptible es una persona que a mí me da mucha lástima, porque es una persona que está sufriendo. Es una persona que sufre, es una persona que desconfía. Es una persona que siempre está buscando la segunda intención. No admite que aquello tiene esa finalidad. Si yo digo algo, ay, ¿y por qué habrá dicho esto? ¿Por qué habrá dicho esto? Y le está buscando una segunda intención nefasta
para dudar. Es aquella persona que tal vez pues dice, uy, yo creo que el pastor está enfadado conmigo, lo voy a averiguar, me voy a poner delante de él así, y si no me saludas que está enfadado conmigo, ¿no? Es decir, está buscando siempre, hermanos, algo para justificar su actitud. Digo que me da mucha lástima a estas personas porque sufren mucho, son personas desconfiadas. Bueno, yo lo siento, hermanos, lo reconozco, y me da mucha lástima a estas personas. A veces son como policías, las veis como policías, siempre están pendientes de todo, a ver qué pasa, a ver qué veo, ¿no? Y son personas amargadas porque viven inquietas y preocupadas de la forma más tonta por cosas que no tienen trascendencia, ¿no? Bueno, vamos a orar por ellas, y sobre todo a los que en alguna ocasión hayáis sentido estas cosas, orar al Señor para que os quite esa desconfianza. Porque mira, ni os hace bien a vosotros y tampoco a la obra del Señor. Porque transmitís esa inquietud, esa desconfianza, la estáis transmitiendo a los demás. Y hacéis desconfiar a los demás, de los líderes, de la obra del Señor en general. Y otra razón por la cual también podemos murmurar, acusar a nuestros líderes, es por resentimiento. Nadie tenía resentimiento conmigo cuando yo no era pastor de la iglesia, los que me conocéis de hace años. Pero tal vez, ahora que tengo que decir cosas, tal vez es cuando se generan resentimientos. Porque reconozcámoslo, hermanos. ¿A quién le gusta que le digan que está haciendo algo mal hecho? Es difícil. Y yo lo sé. También me pasa a mí. No estoy exento. Pero ¿sabes una cosa? Mira, yo doy la opción cuando tengo que decir a alguien, hay que hacerlo, doy la opción que este hermano recapacite y ore al Señor. Porque si somos creyentes, también sé que se va a aceptar. Una de las manifestaciones del creyente es la aceptación de la disciplina. Porque sabemos que viene del Señor. Es la voluntad del Señor, lo hemos estudiado. Hasta la saciedad. Reconocemos ese sometimiento, salvo cuando nos toca a nosotros, entonces ya no. ¿Sabéis una cosa? Me aterroriza cuando un hermano me dice, pastor, cuando yo haga algo mal hecho, dígamelo. Me da miedo. Me da un miedo, porque esos son principalmente los que no lo van a aceptar. Me da la sensación que más bien lo que están diciéndome es, pastor, como yo soy tan bueno y lo hago todo bien, seguro que no me va a tener que llamar la atención por nada, más bien me va a tener que felicitar. No sé, yo tengo esa sensación, porque a la hora de la verdad he tenido más de una experiencia, es nefasto, hermanos. Son las personas que menos han aceptado la corrección o lo que sea. Claro, repito, hermanos, esto es así, reconozcamos que esto es así, lo pasa a nuestros hijos se resienten con nosotros cuando les llamamos la atención, y mira que lo hacemos con cariño y para corregirlos. Nosotros que somos adultos, ¿a mí qué me van a decir? ¿Qué me va a decir? Yo soy adulto, hermanos, también, ¿no? ¿Y qué me va a enseñar, no? Yo creo que esto es así, ¿no? Y ya está, me da igual lo que me digan. Bueno, pues no es la actitud correcta. Como creyente, que sepas que no es la actitud correcta y no es ser coherente con lo que hemos estado estudiando, con lo que dice el Señor. Bueno, he dado razones, ¿no? He dado razones por las cuales estamos murmurando. Ojalá que seamos capaces de estar advertidos y evitarlo. Si no, yo podré decir que no se debe de hacer, pero se seguirá haciendo. Y quiero dejaros un versículo bíblico de Proverbios. Dice, mira, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Proverbios 18-17. Justo parece el primero que aboga por su causa. Mirad, tan malo es murmurar como recibir esa murmuración. Por eso aquí precisamente, como la del murmurador es más difícil de evitar, la palabra del Señor dice, contra un anciano no admitas acusación. Mira, ni la escuches. Porque no os va a venir alguien y os va a decir, mira, fíjate cómo es el pastor. Ayer le hice una broma, le tiré una olla de agua hirviendo por encima y se molestó. ¿Te das cuenta cómo es el pastor? No os va a decir eso. ¿Qué es lo que dirá? Lo va a plantear de tal manera que como tú lo escuches vas a pensar, menudo pastor. Es verdad, es así, hermanos. Y ¿sabes una cosa? La murmuración es como veneno. Como tú hayas dejado entrar como eso, y que lo explica muy bien, porque el pastor no siempre va a tener la oportunidad de defenderse, por varias razones, a veces ni se entera. Ya sabéis que a mí me han buscado hasta amantes, A veces ni se entera, me entera por vosotros. Y en otras ocasiones no es aconsejable que el pastor diga lo que no tiene que decir, y por prudencia se calla. Mientras que el murmurador va por ahí haciendo, tal vez el pastor, por prudencia, debe de callar. Y no se puede defender. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo he visto también. Mira, como tú dejes entrar ese veneno en tu corazón
Y como te lo va a decir con visos de credibilidad, no te lo vas a poder quitar de encima, ¿eh? Aunque tú quieras luego quitártelo, eso queda grabaico en el corazón. Dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, son muy sutiles. Pero dice que penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. Penetran hasta las entrañas. Te va a hacer daño, hermano. Siempre vas a tener esa duda. Como tú hayas dejado entrar ese veneno, por cualquier cosa, a ver si aquel tenía razón al final, y te va a generar desconfianza. La relación no va a ser buena. Al final, he visto incluso terminar mal este tipo de relaciones, y bueno, históricamente sabemos que cuando se dice murmuración, ya sabéis lo que dice el refrán, ¿no? Murmura que algo siempre queda. Y es verdad. Han ocurrido calamidades a nivel nacional de guerras, personas que han sido destruidas por la murmuración. La murmuración es un veneno. Fíjate, esta lengua tan chiquitita, tan poquita cosa, tan débil. Y hermanos, dice la palabra de Dios que es inflamada desde el mismo infierno para hacer ese gran mal. Por eso deberíamos de ser prudentes. Y yo quiero decir una cosa, mira, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de murmuración contra líderes y de grandes castigos contra aquellos que han murmurado. Yo no quisiera estar en tu piel, hermano, hermana, si por causa de tu murmuración la obra se resiente. Mira, si murmuras, tú no amas la obra, porque nadie se echa tierra encima. Cuando tú murmuras de tus líderes, ¿qué beneficio tienes? Tal vez estás resentido y te estás desahogando, probablemente, pero estás haciendo daño. Estás esparciendo veneno. Veneno que penetra hasta las entrañas, que hace daño. No quisiera estar en tu piel, hermano. Que sepas que si vamos a dar cuenta de cualquier palabra ociosa que salga de nuestra boca, cuánto más cuenta nos vamos a dar de la murmuración. Y como esa murmuración haga daño, yo no quisiera estar en tu piel. Y si no, léete las Escrituras y verás qué serios castigos han habido contra aquellos que han murmurado. Por lo tanto, no admitas acusación contra un anciano. Vale, pues ya está. Los ancianos podemos vivir la mar de tranquilo, podemos hacer lo que lo queramos, que nadie nos va a juzgar, nadie nos va a criticar. ¿Es eso? No, claro que no. Es más, no es eso lo que dice Pablo. Contra un anciano no admitas acusación si no es en presencia de 2 o 3 testigos. No está diciendo que le pases todo. Al anciano es al que menos hay que pasarle, si tiene que ser ejemplar, hermanos. Eso no es carta blanca para que el anciano haga lo que no quiere, lo que no debe. Pero una cosa es que tú estés criticando al anciano, esparciendo murmuración, veneno, simplemente porque estés juzgando la labor. Mirad, ¿sabéis una cosa? Aquí, en particular, hablo de la congregación, incluso, hermanos, a veces, por evitar el disgusto, la crítica de algún hermano, hemos dejado de hacer lo que era correcto, con lo cual nos ha llevado, el consejo hemos tenido que reconsiderar. Es decir, hemos sabido hasta tal punto que si hacíamos aquello, alguien se iba a levantar a decir que estaba mal hecho, a criticar, a murmurar y a renegar de la confianza en los líderes, porque incluso han habido disgustos, hermanos, y los que llevamos años lo sabemos por alguna causa, que en alguna ocasión para evitar estos conflictos no hemos hecho lo que deberíamos de haber hecho. Y eso tampoco es lógico. No nos ha conducido a ningún bien eso. Entonces, hermano, una cosa es que tú estés juzgando e impidiendo que los gobernantes cumplan con su responsabilidad, y a fin de cuentas quienes van a dar cuenta delante del Señor de esa responsabilidad, de ese gobierno, no vas a ser tú, voy a ser yo. Y otra cosa muy diferente es que toleres el pecado, lo incorrecto de un anciano. Eso bajo ningún concepto. Pero dice, no admitas acusación, sino en presencia de 2 o 3 testigos. Como mínimo 2 testigos más que reafirmen tu postura. Que reafirmen lo que tú estás diciendo. Que nadie escuche cuando le venga alguien con historias, mándalo al pastor. Dirá que se lo cuenta él directamente. Ahora, si hay varios hermanos, si hay testigos que están diciendo lo mismo, tampoco le vamos a condenar, no le vamos a condenar de entrada. Pero sí es necesario llevarlo a la iglesia, investigar, y ahora mira lo que te digo. Como eso se demuestra que es así, el castigo más ejemplar tiene que ir para el anciano. Y eso es lo que pide la palabra del Señor. No vamos a ser tolerantes, si no somos tolerantes con el pecado de la congregación, ¿cómo vamos a tolerar el pecado de los líderes? Menos que de ninguno. Pero eso sí, no a la ligera, no de cualquier forma, con testigos, no porque alguien esté resentido, no porque alguien tenga una visión diferente de las cosas, no porque alguien sea desconfiado y siempre esté malinterpretando las cosas. A esos dejarlos estar, decirles, vete con los cuentos al pastor, no te escucho. Pero si hay razones para creer que el pastor
cualquier anciano está cometiendo un pecado, eso hay que llevarlo a la iglesia. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: a los que persisten en pecar, y está hablando de los ancianos, ahora no está hablando de la iglesia, todo esto está dirigido a los ancianos. A los que persisten en pecar, mira bien, repréndelo delante de todos, no lo ocultes, avergüenza al anciano, repréndelo delante de todos para que los demás, en principio los ancianos, el resto del gobierno, teman. Eso es lo que está diciendo. Si el anciano insiste en pecar, ahora coges y no ocultes su pecado, repréndelo delante de todos. ¿Por qué? En primer lugar, para que los demás ancianos también teman. Si no, esto, alguien puede pensar, aquí podemos hacer lo que queramos, ¿no? No, hermanos, el ejemplo, si los líderes tienen que ser ejemplares, el ejemplo tiene que estar, y si no está, mal asunto, ¿no? Pues repréndelo delante de todos, para que en principio el resto de ancianos teman. Y también la congregación, hermanos, pues que no se lleve una impresión equivocada. Porque una manzana podrida, ¿qué es lo que ocurre? Que pudre a las demás, ¿no? ¿Sabéis? A veces valoramos, o podemos valorar el consejo por el pecado de uno, creer que todos son iguales. ¿Por qué no? Si vemos que un anciano se comporta de esta manera, ¿verdad, Lili? Podemos pensar que todos son iguales. ¡Qué mal ejemplo! Pues vamos a denunciar ese problema y si se demuestra vamos a reprenderlos delante de todos. Y aún más, mira, si ese pecado es grave, ese anciano no puede seguir ocupando ese cargo de anciano en la iglesia. Hay unos requisitos para ser anciano, ¿verdad que los hay? Los hemos visto. Bien, si esos requisitos ya no se están cumpliendo, ese anciano está incapacitado para seguir siendo anciano. Uno de los requisitos es que sea irreprensible, ya vimos lo que significa. Si hay un pecado por lo cual ese anciano ya no es irreprensible, no puede seguir siendo anciano. Por lo tanto, todo aquello que hace que esos requisitos ya no se cumplan, le incapacita para el ministerio, aunque se arrepienta. Aunque se arrepienta, no importa. Es decir, ante el pecado, tenemos que admitir en la iglesia a los que se han arrepentido, y el anciano también hay que admitirlo, pero queda incapacitado para ejercer ese cargo. Tenemos que ser muy serios, hermanos, con esto. Es importante. Pero ahora dejadme que como resumen os diga una cosa. Tan serio como no tomárnosla, lo que nos digan los demás, escucharlo, tan serio como que cuando hay un pecado reprendámoslo. Ni lo uno ni lo otro. O sea, las dos cosas, ¿me entendéis? Si la iglesia es del Señor, si el siervo yo le reconozco como siervo puesto por el Señor, si la iglesia la está reconociendo como siervo de Dios y yo tengo mis desconfianzas y tengo y soy el único que está opinando una serie de cosas, mira, hermano, déjame que te diga una cosa. A ver, ¿no crees que eres tú el que vas contracorriente y que puedas estar equivocado? Y si no es así, lo están viendo varios, entonces no eres tú sola, ya hay testigos, ya hay razón para poner aquello de manifiesto. Es decir, cuando mi percepción es única, cuando soy yo el único que me estoy dando cuenta de ciertas cosas, tal vez sea mi sensibilidad, mi susceptibilidad, mi desconfianza, mis historias, porque todos interpretamos. Es que tenemos las personas, cuando alguien me está diciendo algo, yo no estoy escuchando lo que me está diciendo. A mí alguien me dice algo, y si soy desconfiado, como haya movido la mano así, digo, ¿ves? ¿Qué me habrá querido decir que levantó la mano así? Me estaba acusando, ¿vale? Solamente por un detalle así. Y entonces me convenzo, yo lo vivo así, es mi realidad, es mi verdad. No es la verdad, pero es mi verdad, y yo lo vivo así, y estoy convencido, y yo voy a transmitir eso a los demás con tal convencimiento, que aquel va a decir, pues vaya pastor, que te señala con el dedo. Y me ha pasado, claro, sabe ya que me ha pasado. Claro. Entonces, hermanos, por eso digo que, cuidado. Ahora, si cuando el río suena, agua llueva, si realmente el pastor está pecando, no será tu percepción. Somos del Señor todos, y habrá percepción de otro, entonces no lo debéis de callar. Pero yo lo que estoy diciendo es que ni tú, ni nadie debe de prestar oídos a lo que un hermano dice. Porque ese hermano puede estar, pues eso, lo dice de todo corazón, lo dice con toda sinceridad. Claro, está sinceramente equivocado, y sinceramente equivocado dice su verdad. ¿Me entendéis? Y lo dice con convencimiento, porque es su verdad. Pero sinceramente equivocado podemos hacer mucho daño. Y eso es lo que la palabra del Señor nos advierte. Hay muchas razones por las cuales hermanos sinceramente equivocados murmuran de sus pastores. Pues para evitar esto, hermanos, sinceramente, obedezcamos lo que la palabra del Señor nos dice. No prestes esos oídos. Pero si hay más de uno que dice eso, hombre, eso ya es indicio suficiente
como para estudiar el tema. Eso es lo que el Señor nos dice. Y entonces, actuemos con todo rigor. Hay que ser rigurosos para decir, hermano, no me vengas con historia. Pero cuando 2 o 3 vengan diciendo lo mismo, hay que ser rigurosos para investigar y tomar medidas, y serias medidas, muy serias, drásticas, ejemplares. ¿De acuerdo? Mira, dice Pablo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Decíamos, ya lo habíamos visto, ¿no? Mejor, hermanos, sobre todo que seamos prudentes a la hora de elegir un anciano. Nos vamos a evitar muchos disgustos. Si a la hora de elegir un anciano, con prudencia y sin prisa, verificamos que aquello sea correcto. El reconocimiento del anciano se hacía por la imposición de manos. Cuando Pablo le está diciendo en este tema a Timoteo, no impongas tus manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, lo que le está diciendo es que como tú te precipites en reconocer a un pastor, reconocer a un anciano, y luego hayan problemas, estarás siendo partícipe en pecados ajenos, porque eres cómplice de lo que has hecho. No nos precipitemos en elegir ancianos, no lo hagamos alegremente. Es menester que esos requisitos que tantas veces hemos dicho se cumplan antes, no se van a cumplir después, se tienen que cumplir antes. No vamos a elegir ancianos por más que nos prometan que se van a portar así, tiene que ser una realidad todo eso. Y entonces la Iglesia lo reconoce. Sin prisas, no impongas tus manos con ligereza.